Por educación híbrida o mixta entiendo una combinación entre la educación presencial y la educación en línea o a distancia. Y bueno, lo poco que he escuchado sobre esto es que tenemos algunas clases presenciales o una sola clase presencial que puede ser como la clase introductoria, y las diferentes clases, bueno, ya el desglose pues se hace en línea y solo se ve para aclarar dudas particulares. Yo creo que este modelo de educación híbrida o mixta trata acerca de combinar lo que son las clases virtuales por las cuales ahorita pues la mayoría del país estamos trabajando, y a su vez también combinarlo con el modelo presencial, que es asistir a las aulas y poder estar tomando las clases directamente ya en nuestros salones, en las facultades, etcétera. Yo creo que este modelo lo que busca es más que nada como ayudar a que la población regrese a una normalidad, o a lo que le llaman, ¿no? Llegar a una nueva normalidad sin que sea algo tan explosivo, ¿saben? Algo que no sea tan fuerte, sino que sea algo que vaya dándose paulatinamente. Bueno, lo que yo entiendo es que esto es una forma de enseñanza que combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y a distancia, teniendo como finalidad mejorar la experiencia del estudiante y nuestro proceso de aprendizaje. Creo que es importante también mencionar que esta modalidad se originó a principios de los años 90, pero debido a las circunstancias que estamos viviendo ahorita, me refiero precisamente a la pandemia, en muchas partes del mundo se han acelerado los procesos en los que se han adaptado a estos sistemas educativos, aunque también es muy importante mencionar que no se trata de una metodología de enseñanza, es más bien del medio a través del cual se imparte la educación. Bienvenidos a la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la modalidad híbrida en educación. ¿Por qué, cuándo y cómo? Para esto contamos con tres personas, tres académicas invitadas que conocen sobre el tema para que nos platiquen sus opiniones. Contamos con la maestra Elsa María Fuello Hernández. Ella es egresada de la licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática de la Universidad Iberoamericana de Puebla y tiene la maestría en Evaluación también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella ha sido miembro del Comité Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia a nivel nacional y actualmente es la responsable del área académica de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, Elsa. Muchísimas gracias. Es un gusto estar este día aquí con ustedes. Muy bien. También nos acompaña la doctora Laura Casillas Valdivia. Laura es egresada de la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene 2 maestrías, las 2 relacionadas con educación a distancia, y un doctorado en tecnología educativa, y además es jefa de la división del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia y Educación a Distancia de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por la invitación. Excelente día para todos. Gracias. Y por último, contamos con la presencia de la maestra Ana María del Pilar Martínez Hernández. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora de la misma facultad y escuela. Ella tiene amplia experiencia en formación docente, en desarrollo curricular y actualmente es la directora de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pues bien, en estas épocas de la pandemia han pasado muchas cosas, pero una de las cosas más interesantes es cómo ha ido modificándose nuestro lenguaje. Palabras que antes no usábamos como confinamiento, cuarentena, asintomático,
Y en educación cada vez utilizamos palabras también que no estaban en el vocabulario del día a día, ¿no? Educación a distancia, educación en línea. Y hay un término que se llama educación híbrida. Hace rato lo googleé, es increíble cómo Google se ha convertido en nuestra segunda biblioteca, o primera biblioteca más bien. Y si yo googleo educación híbrida en español, me salen más de 56,000 hits. Y si googleo hybrid learning o hybrid education en inglés, me salen más de 500,000 de hits. Entonces, esta palabra de educación híbrida en línea, combinada, mezclada, etcétera, pues parece que tiene su historia. Les pediría, Laura, si hacen algunos comentarios sobre, pues, en qué consiste esto, de dónde viene, si lo han vivido. Laura, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, híbrido proviene de combinar elementos de distinta naturaleza. Algo que es muy común para nosotros ahorita son, por ejemplo, los automóviles que tienen un componente eléctrico y uno a gasolina, que ya son llamados modelos híbridos. Bueno, en educación es algo muy similar. Esta modalidad combina e integra elementos de educación presencial, básicamente la exposición del docente en el aula, con elementos de educación a distancia, en línea o virtual, siempre acompañados de la tecnología. Aunque puede considerarse un modelo nuevo implementado para brindar una solución ante la suspensión de clases presenciales derivadas por esta pandemia de COVID-19, este tipo de modelos han sido una evolución de los procesos presenciales de formación. A muchos de nosotros ya nos ha tocado, ya sea como docentes o como alumnos, una combinación de una exposición magistral de alguno de nuestros docentes acompañada de algún otro tipo de actividad, como puede ser el uso de videos, audios, materiales de apoyo, incluso algunos juegos más recientemente, con la posibilidad de recibir asesoría por alguna otra vía. Actualmente, nosotros docentes estamos en posibilidad de impartir nuestra asignatura con una combinación de diferentes tiempos cara a cara, ya sea en el aula, ahora en el confinamiento lo hacemos por Zoom, por Webex, por Meeting, etcétera, y otros tiempos de trabajo fuera del aula, generalmente asíncronos, no nos vemos cara a cara, haciendo uso también de otras herramientas como puede ser el Classroom, el Moodle, el Blackboard, etcétera, ¿no? En donde tanto docentes como alumnos o el alumnado podemos controlar algunos factores del lugar y el momento en el que podemos integrarnos a estos espacios. En cuanto a si hemos vivido esta modalidad, sí la he vivido. En todos los modelos hemos tenido la oportunidad de pasar. Yo puedo decir que he tenido la oportunidad de experimentarla como alumna, como docente, y propicia un aprendizaje autónomo con la ventaja de que se cuenta con la dirección y retroalimentación de algún docente. Y como docente dejamos de ser el expositor principal para centrar nuestra atención en guiar el proceso de aprendizaje. Y sí, finalmente puedo decir que la he vivido, la he disfrutado y en algunas ocasiones también, ¿por qué no?, la he sufrido. No es tan sencillo estructurar el cómo enseñaremos para lograr que el alumno aprenda. Implica mucho más retos que una modalidad presencial y al mismo tiempo nos ofrece nuevas alternativas para la comunidad educativa, tanto instituciones, docentes y el alumnado. Muy bien, Laura, muchas gracias. Elsa, tus comentarios. Pues como dice Laura, es esta combinación y yo creo que principalmente se basa en la combinación de dos variables, tiempo y espacio. Entonces, de alguna manera, en la historia fue evolucionando la educación a distancia, que veníamos de la distancia de kilómetros, y en la combinación también de estos modelos flexibles o de la innovación de otras formas de estudio. Nosotros, digo, la hemos vivido a finales de los 90s. En paralelo se dieron como dos situaciones. Por un lado venía la incorporación de las tecnologías, entonces todos los sistemas abiertos que eran mucho más flexibles o que son mucho más flexibles se empezaron a apoyar de la tecnología, entonces había ya la combinación de tener sesiones
en el aula, físicas, en una temporalidad específica, además de combinar el estudio de materiales y demás en una plataforma. Pero en México comienza, sobre todo las universidades que empezamos a innovar en algunos programas, nos pide la SEP que abramos la matrícula, esta ampliación de cobertura que siempre hemos traído en alianza a la SEP con las universidades públicas principalmente, y aunque se abre como una opción para la cohorte generacional, quien la adopta principalmente son personas adultas, ya que están incursionando en el tema laboral y quieren o profesionalizarse, algunas carreras truncas o segundas carreras, por ejemplo, porque se necesitaban actualizar para subir en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, aunque en las universidades lo planteamos para la ampliación, ciertamente se amplía la matrícula, pero no la cobertura, porque no es la cohorte, y es muy, muy aceptada por un rango de edad superior, vamos a decir, ¿no? Y es muy cómodo para ellos estudiar en casa y asistir 1 o 2 veces a la escuela, al salón de clases, porque además así los trae de nuevo en esta convivencia, está facilitado, los va guiando un docente. Y bueno, aquí en Latinoamérica el tema autogestivo ha ido evolucionando, pero siempre nos gusta que el docente nos acompañe, ¿no? Este docente tutor, que nos da clase, y como bien decía Laura, ya el proceso no está centrado en esta clase de exposición, pero nosotros que estudiamos en la educación tradicional, pues siempre traemos como esta idea de que el docente siga con nosotros, ¿no? Y obviamente apoyado ya con las tecnologías. Al principio a nosotros nos costó mucho trabajo romper el paradigma de solamente el docente, porque se volvía como una educación abierta, más periódica, o sea, con tiempos más muy establecidos, un calendario y demás, pero ya que no se subían tan fácilmente a la plataforma, ¿no? A los docentes les costaba mucho trabajo subirse a la plataforma y seguíamos sacando copias, pero poco a poco las propias generaciones que ya están más habituadas a estudiar con apoyo de la tecnología, pues ya van como presionando a los docentes de este uso, y como bien decía Laura, ahora hay que pensar cómo estructurar los contenidos para que realmente puedan complementarse con las sesiones presenciales que se llevan, ¿no? Muy bien. Los académicos nos encanta complicarnos la existencia utilizando terminología técnica que a veces la sociedad no le entiende muy claramente. Pilar, escucharemos tu opinión en el siguiente bloque porque nos come el tiempo. Mientras vamos a escuchar una cápsula con algunos maestros que nos hablan de su relación con la modalidad híbrida. Bueno, considero que la función primordial de lo que es el docente en el modelo híbrido, número 1, es reconocer primero el contenido de sus asignaturas primordialmente, y número 2, también saber utilizar ahora las herramientas actualmente que estamos utilizando y que, bueno, que nos permiten mejorar y tener una mayor comunicación y participación con los alumnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La función de un docente en el modelo híbrido, ¿cuáles? Son varias. Ser un buen comunicador, facilitador, orientador y guía para los estudiantes. Se convierte en un líder y además un aprendiz al momento en que actúa como orientador y facilitador del aprendizaje en entornos híbridos. El docente tiene que ser muy flexible en este nuevo entorno, en esta nueva realidad que estamos viviendo. Todos los días debemos de tener una capacitación continua, no debemos de tener límites. Nuestra función y nuestro papel como docentes debe de ser ejemplo para los estudiantes, no tenerle miedo a la tecnología, sino hacerla nuestra aliada.
Haciendo eso, lograremos tener mejores resultados, tanto para nuestra acción como docentes, como para los estudiantes, quienes nos verán como un ejemplo y con esa apertura a conducirnos con la tecnología de una manera pues amigable, ¿no? Y ser sobre todo un facilitador y un orientador, porque eso nos permitirá tanto ganar y ganar en ambos lados, que los estudiantes ganemos, que nosotros como docentes ganemos y que todos realicemos un trabajo colaborativo, no solo entre docentes, sino entre estudiantes. Estamos de vuelta en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión estamos platicando el tema de la modalidad híbrida. Y la palabra híbrida a mucha gente le cae gorda, ¿no? No sé, ya ven que híbrido quiere decir esto de que procede de dos individuos de distintas especies. Y es esto de utilizar términos generados en otros lenguajes, en otros idiomas, y tratar de apropiárnoslos en el lenguaje español. Entonces, continuando con el primer bloque, en la definición, en el uso de estas palabras, pues, ¿qué nos podrías decir, Pilar? Bueno, pues mira, has comentado exactamente una de mis preocupaciones en términos de qué términos usamos para designar qué cosas. En pedagogía es muy común que tomemos términos de aquí y de allá o que sigamos generando, inventando nuevos conceptos para prácticas que ya tenían una denominación, que ya tenían una manera de conocerse y que finalmente vuelven a meter a la disciplina misma y al campo mismo educativo como en procesos de discusión que a veces llevan pues sí, a conclusiones convenientes para todos, que ya nos entendemos, y en otras ocasiones nos llevan a utilizar pues términos variados para procesos similares, y entonces creamos babeles educativas, ¿no? En términos de a qué nos referimos cuando decimos tal o cual término. Como mencionabas al entrar ahora en este bloque, pues la idea de tomar un concepto como híbrido, de campos que vienen de la biología, de lo que sería un campo de la combinación de individuos, sujetos de distintas especies, que a veces tienen la posibilidad de no resultar productivos, ¿no? El caso de el caballo con la mula, y entonces tenemos a un sujeto que ya no puede reproducir a la especie misma, ¿no? Entonces, ahí son como ese tipo de connotaciones que creo que deberíamos de pensar más adecuadamente desde los propios idiomas en los que se está trabajando y en los que nos estamos poniendo de acuerdo, y por otro, en una posibilidad realmente de una caracterización, de una especificidad cada vez mayor, porque podemos hablar de educación mixta, y esto significa muchas cosas, combinar la presencial con la abierta, o bien mixto en términos de utilizar procesos de, pues no sé, de presencialidad, pero al mismo tiempo de combinarlos con procesos en línea, y en fin, y entonces creo que en este momento, dada la evolución que se ha dado y el aceleramiento que ha generado la pandemia en este ámbito, tenemos que empezar a ser cada vez creo que más específicos y particularizar a qué nos vamos a referir cuando hablamos de educación abierta, educación a distancia, educación en línea, educación virtual, educación mobile learning, por ejemplo, ¿no? Educación móvil, educación ubicua, etcétera. Entonces tenemos que ir como definiendo toda esta conceptualización con mayores precisiones, de tal manera que podamos entendernos y que podamos ser más productivos en la parte conceptual y teórica, a final de cuentas, ¿no? Entonces ganamos en términos de entendernos mejor, y ganamos también en términos de aportar al campo educativo, en términos de tener un glosario cada vez más amplio, pero al mismo tiempo cada vez más específico, cuando nos referimos a prácticas que tienen características particulares, ¿no? Ese sería como un comentario. Sí, muchas gracias. Es que el uso de las palabras, luego cómo se va permeando con los usos y costumbres de la sociedad. Hace rato usé el verbo googlear, que hace algunos años, quién sabe qué me hubieran dicho, y ahorita todo el mundo sabe a qué me refiero. Sí. Entonces, retomando esto, pues el término que están utilizando muchos líderes de opinión, funcionarios, y que sale en los medios masivos de comunicación, es de modalidad híbrida. Y nos guste o no el término, sí nos tenemos que poner más o menos de acuerdo en qué nos referimos con esto. Y yo les preguntaría primero a Elsa y después a Laura, pues, ¿cuál ha sido la situación o cuál es la situación actual
de esta modalidad llamada híbrida en las universidades mexicanas y qué impacto está teniendo la pandemia y va a seguir teniendo en la implementación o uso de esta modalidad. Empezamos contigo, Elsa. Muchas gracias. Pues en realidad ha sido de gran impacto y yo creo que un impacto benéfico. Los que nos dedicamos a la educación mediada por tecnología, hemos estado luchando muchos años por incorporar estas nuevas modalidades y que se reconozcan como una educación de calidad, no, no por estar fuera o porque se lleve el proceso fuera del salón de clases, era de menor calidad, ¿no? Y todo lo que hemos hecho para el desarrollo y evolución de los programas mismos, ya sea en una modalidad híbrida o mixta, o inclusive lo que hemos hecho en línea o virtual. Sin embargo, la pandemia vino a acelerar muchísimo. En ocasiones, los que estamos en este medio decimos que lo que se está llevando a cabo no es educación a distancia o educación en línea propiamente dicho, pero ya estamos en este barco, entonces hay que aprovechar la oportunidad y realmente, como dice Pilar, o sea, hay que ponernos de acuerdo en los términos y hacia dónde vamos para que todos más o menos entendamos lo mismo. Y no solamente docentes, sino también los gestores y quienes toman decisiones para que nos den esta directriz, ¿no? Nos fuimos a una educación remota en emergencia. Después ya con el verano pudimos planear más o menos qué vamos a hacer. Se tomaron diferentes decisiones en las escuelas, pero viendo hacia el futuro, y como bien dice Pilar, tenemos que planear si va a ser esta educación mixta. Yo creo que llegó para quedarse, o esta modalidad híbrida llegó para quedarse. Nada más habría que jugar con la presencialidad y con el tipo de ambiente que los vamos a apoyar, y vamos a decir también si estamos síncronos o asíncronos. Y en algunas universidades yo he escuchado que ya están poniendo cañones en todos los salones. Entonces vamos a regresar a una modalidad mixta con alumnos in situ y alumnos remotos. Entonces también va a ser otra forma de la propia educación o de la modalidad híbrida, ¿no? Ya dentro de lo híbrido que ya traíamos, que todos sabíamos que era lo presencial más una plataforma o actividades fuera del aula, ahora estamos encontrando dentro de la misma modalidad diferentes combinaciones que nos van a ayudar a sortear estos eventos y el que los chicos sigan tomando las clases y podamos seguir en vivo, ¿no? Muy bien, Elsa, muchas gracias. Pues Laura, ¿qué comentarios te merece el tema? Bueno, yo creo que en los centros urbanos, desde hace ya tiempo y ahora con mucho más fuerza, ya la docencia estaba acompañada por un componente virtual, como lo han comentado tanto Pilar como Elsa, y en buena medida estos fueron incorporados desde un corte economicista para reducir costos inicialmente y una opción para introducir de manera gradual las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. Sin embargo, no todas las instituciones, y aquí vamos a hablar de lo que está fuera de estos centros urbanos, cuentan con los recursos técnicos o financieros para su implementación. Ahora que llega la emergencia por COVID-19, no todos estábamos acostumbrados a utilizar esta modalidad y nos coloca en una situación de emergencia el adaptarnos a las demandas actuales. Nos obliga a realizar una planeación diferente de nuestras actividades y a reestructurar y adaptar nuestro material didáctico, nuestra bibliografía, para que sea asequible para nuestros alumnos. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahorita es que aun y cuando la creación y uso de bibliotecas digitales ha ido en aumento, es aún muy incipiente si se compara con los acervos existentes en espacios físicos para consulta en sala o en préstamo a domicilio. Entonces, este es uno de los grandes retos. Creo que la pandemia efectivamente lanza esta modalidad a la luz pública para quedarse y ha traído beneficios
de dar a conocer diversas herramientas tecnológicas que han reducido un poco esta resistencia que tenemos los docentes a incorporarlas a nuestra práctica. Ahorita la videoconferencia es una parte medular de prácticamente toda la docencia en el mundo, ¿no? Entonces, nos brinda flexibilidad, el acceso a las tecnologías, optimizar recursos, aprovechar las sesiones en el aula, estar conscientes sobre los métodos de estudio que estamos dando a los alumnos para que se apropien del aprendizaje. Y bueno, pues, de igual forma, esto igual abre un parteaguas y voy a hablar desde esta parte económica de mi formación de licenciatura, quizá nos permita generar políticas públicas para seguir ampliando esta oferta educativa a personas que por limitaciones de tiempo y espacio no tenían posibilidad de acceder o accesar a estudios universitarios. Gracias, Laura. Pues sí, hay varias personas que dicen que lo híbrido ya existía desde hace varios años, pero no le habíamos puesto el nombre y era poco usual que una universidad dijera, utilizamos la modalidad híbrida. Predigo que en el año 2021 todas las universidades lo van a poner en sus anuncios. Aquí somos híbridos o mezclados o blended en inglés, que se oye más cool. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a continuación a pasar a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema de la modalidad híbrida en educación que, por razón natural por la pandemia, ha tomado un auge impresionante. Pues yo les preguntaría a mis compañeras, empezando por Pilar, ¿qué estrategias institucionales podrían implementarse para que esta modalidad híbrida, blended, mezclada, combinada, independientemente de la palabra, se traduzca en planes y programas de estudios más maduros, más integrados con todo esto que estamos viviendo y que la formación docente también lo tome en cuenta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que los estudiantes y los profesores pues también se suban a este barco, como dijeron hace ratito? ¿Cómo ves, Pilar? Pues yo creo que como decían ya Laura y Elsa, y tú mismo, la pandemia vino pues de manera imprevista definitivamente, pero creo que es un sentido de oportunidad, ¿no? Nos habíamos cuestionado durante mucho tiempo de manera institucional qué tipo de formación les íbamos a dar a los docentes, qué venía más adelante, si ir incorporando las TIC, las TAC, etcétera, pero en realidad no se había definido, como con lo último que terminaba Laura, en políticas públicas claramente definidas. Creo que lo que hemos aprendido estos meses tiene que ser como un elemento que nos sirva de pauta para, desde ahí, yo creo que las universidades estábamos en proceso de cambio, por lo menos hablo por la UNAM. La institución estaba precisamente en un proceso, el plan de desarrollo institucional no me deja mentir, de cómo incorporar la tecnología cada vez de manera más amplia, más equitativa, más extendida a todos los campos de conocimiento, porque es innegable que en algunas áreas ya había un desarrollo más avanzado que en otras, en áreas de conocimiento y en áreas de formación, y creo que en esa medida pues tenemos que hacer una sistematización muy rápida de lo que ha pasado y cómo ha resuelto la institución muchos de los problemas que se generaron a partir de la pandemia. Todas estas actividades, todas estas acciones que se desarrollaron para formar docentes, las que se están desarrollando para apoyar a los estudiantes que no tienen condiciones de trabajo autónomo en sus casas. Creo que todo eso nos está dando una cantidad enorme de indicadores. Por un lado, ya tenemos estudios hechos, si ustedes quieren, al vapor, pero muy claros de quién es nuestra comunidad, tanto de docentes como de estudiantes, y de ahí se deben derivar políticas muy claras al respecto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Cómo extender programas de becas, cómo extender programas de apoyo para el uso de tecnología, seguir con las tareas que se han venido desarrollando con los profesores, específicamente para la formación y para la apropiación cada vez mayor de las tecnologías. Me temo, a diferencia de lo que decían mis compañeras, que decimos llegó para quedarse, ojalá que llegue para quedarse, pero tendemos a ser muy reactivos los seres humanos y quizá tengamos la tentación de regresar a lo que nos venía bien, a lo que era más seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los maestros que se atrevieron
a vencer como ciertas inercias, ciertos miedos a acercarse a la tecnología, o el desdén que suponía o que supone que en algunos casos hablen de que a mí no me contrataron para dar clases a distancia, ni en línea, ni por Zoom, ni por X, ¿no? Sino que realmente los profesores lo apropien, se vean en esta necesidad y en esta factibilidad de echar a andar cada vez mayores, hacer uso de herramientas, de apps, de una cantidad enorme de lo que han venido aprendiendo y no volver a lo mismo, ¿no? Ese es como uno de los principales retos que yo veo. Ese es uno. Y el otro puede ser este mecanismo del que hablabas, Melchor, que en el diseño curricular, en la revisión que hacemos de manera continua, de manera cíclica de nuestros planes y programas de estudios, incorporemos otro tipo de estrategias, otro tipo de prácticas, otro tipo de, ¿qué te diré?, de metodologías, de formas de trabajo diferente, de enseñar a los estudiantes, porque no todo depende del profesor, ni tiene que depender de la institución. Al contrario, tenemos que voltear muchos de estos mecanismos para que parte de este aprendizaje forzoso al que nos vimos obligados se convierta en actitudes de búsqueda autónoma de información, en actitudes asertivas de distribución del tiempo libre, bueno, no libre, del tiempo en general, porque ahora nuestros alumnos se quejan de la saturación que tienen de actividades, ¿no? Y creo que ahí es un juego entre los profesores que no hemos sabido regular esto con la falta de habilidades que tenían nuestros estudiantes. Es cierto que los estudiantes actuales son lo que se ha llamado asiduos usuarios de las redes y demás, pero de manera social, no de manera educativa. ¿Sí? Y entonces ahí tiene que haber como una diferenciación y tenemos que enseñarlos a hacer uso de las tecnologías con un sentido virtuoso para su propia formación, para que cada vez dependan menos de la institución, del profesorado, incluso de los recursos a los que no tienen acceso en muchas ocasiones, tanto en bibliotecas como en bibliotecas digitales, ¿no? Ahí también la pandemia nos tomó con los dedos en la puerta, ¿no? No todo está digitalizado tampoco, ¿no? Así es. Y entonces hay retos y políticas a desarrollar, creo yo. Muy bien, Pilar. Pues esta analogía de construir la bicicleta mientras se pedalea aplica porque ¿Sí? La vida sigue y la educación debe seguir. Laura, ¿cómo ves? Pues yo coincido plenamente ya con lo que mencionó Pilar, agregaría en realidad muy poco. Creo que igual nos hace falta la creación de acuerdos académicos y administrativos que propicien un uso cotidiano de los recursos existentes, la promoción y ampliación de otros recursos y la generación continua también, que permitan tener no solo elementos tecnológicos también, sino pedagógicos, para una mejora continua del modelo educativo híbrido, ¿no? Hay que promover que prácticamente todas nuestras asignaturas tengan ese componente, hay que hacer una revisión curricular, como ya se comentaba, y quizá para minimizar esta parte que también ya comentaba Pilar, de que hay mucha resistencia y quizá quisiéramos regresar otra vez a la clase magistral en un salón de clase, se pueden realizar estudios que demuestren los beneficios de haber aplicado este tipo de herramientas de información y comunicación en nuestra práctica docente para demostrar que son válidos y se pueden continuar. Muy bien, Laura, gracias. Elsa, comentarios. Sí, solamente, como dice Laura, digo, ya lo pusieron todo sobre la mesa, agregaría yo muy poco, pero sí hay que poner el dedo en la llaga en la transformación docente, en la didáctica principalmente, porque aquellos quienes no conocían de fondo la modalidad, lo que estamos haciendo es llevar nuestra práctica del salón presencial mediada por tecnología. Entonces, esta saturación de la que se quejan los estudiantes es en realidad porque los estamos saturando de todas las actividades que hacíamos en el salón de clases y les pedimos que hagan exactamente lo mismo. Y tenemos que transformar nuestras estrategias y didáctica principalmente, pero no debemos de dejar solo al profesor. Yo creo que lo tenemos que acompañar y como institución, esta política y esta directriz de hacia dónde vamos y obviamente las áreas curriculares y
quienes están revisando continuamente los programas temáticos o de asignatura, o como se llamen en cada institución, es ver cómo los empezamos a transformar y así le ayudamos al docente a transformar su práctica educativa, porque en este momento tenemos que desaprender y volver a aprender. Entonces, y esto no solamente en el docente, sino también estas estrategias que les vamos a dar a los alumnos para poder salir adelante, ¿no? Así es, Elsa. Sí, es que son tantas cosas, pero uno de los retos gigantescos es esta enorme y complejísima red técnico-normativa de leyes, reglamentos, normatividad interna, que hacen tremendamente difícil el, por ejemplo, introducir un nuevo término. Yo puedo introducir, por ejemplo, el término de aula invertida como método de enseñanza en algunas escuelas y facultades, pero a la hora de que este tipo de palabras como la modalidad híbrida combinado o mezclada, ¿cuál vamos a utilizar para ponernos de acuerdo las universidades, las instancias normativas de la Secretaría de Educación, toda la normatividad nacional e internacional donde hablamos de movilidad con mucha ligereza, pero que la pandemia ha puesto de manifiesto que cuesta muchísimo trabajo? Y esta, llamémosle monstruo reumático, por ponerle un apellido, al mover todas las cosas que implican cambios curriculares de fondo, acostumbrados a utilizar otros términos, y el ponernos de acuerdo los académicos sin pelearnos mucho para llegar a algún consenso semántico y del significado de las palabras, pues no es nada sencillo. Este es un enorme reto, ¿no? Existe esto que le llaman el síndrome de la gelatina, ¿no? Que uno pelea mucho por algo y de repente ya estás adentro y te quedas dentro de la gelatina y otra vez estás inmóvil y la gelatina regresa a su tamaño y dimensión y estructura normal. Entonces, así está la situación, hay mucho por hacer. A continuación vamos a ver una cápsula de unos estudiantes sobre la modalidad híbrida y qué opinan. Siento que yo la estudié porque mi modalidad fue a distancia. Entonces mis asesores se enfocaban mucho en todos los conceptos que son por medio de internet, por medio de la plataforma, por mensajes, por chat. O sea, no fue como tal presencial. Entonces, en mi experiencia fue grata en esta modalidad. O sea, yo estudiaba, consultaba los temas que los asesores nos daban y de ahí ellos nos complementaban con todo lo que no entendíamos del tema. Yo creo que la verdad el modelo tiene sus pros y sus contras. Personalmente yo creo que sería una buena idea, puesto que ya muchísimos jóvenes dentro de, pues no solamente de mi institución, sino también a lo largo del país, se han dado cuenta de que las clases virtuales tienen muchas desventajas y muchos contras, por lo que también pues es deseo de todos volver a nuestras actividades presenciales y poder retornar a los salones de clases. Sin embargo, reconozco que todavía no estamos preparados para volver a un modelo así, puesto que la situación en México todavía no es lo suficientemente segura para que los jóvenes puedan entrar de nuevo a tomar sus clases. Creo yo que sí es importante que esperemos un poco, ya que todavía no contamos con las medidas ni de seguridad ni de higiene, pero la verdad es que estamos entre la espada y la pared, puesto que ya muchas personas quieren regresar. Entonces, para aterrizar mi respuesta, yo diría que sí sería una posibilidad muy buena, pero reconozco que todavía no estamos listos. Sin duda lo tomaría para distintas cosas como cursos de idiomas, también de instrumentos, etcétera, pero honestamente para mi carrera, que es, como ya les había mencionado, la licenciatura en Derecho, no me sería de lo más factible, ya que bajo mi experiencia este semestre ha sido muy bueno,
puesto que la mayoría de mis clases son totalmente teóricas, entonces no necesitamos acudir a prácticas, laboratorios, etcétera, como la mayoría de estudiantes lo han hecho, o más bien han perdido estas oportunidades en otro tipo de licenciaturas. En mi caso no es así, sin embargo, sí creo que la parte social, la interacción, el tener de frente a las personas y poder expresar tus ideas frente a frente es algo que un abogado, hablando de mi caso, tiene que poder desarrollar mediante todo su proceso de carrera, o en este caso de la licenciatura. Por lo cual, yo por el momento estoy tranquila con mis clases, pero no sería una elección, o sea, no, yo no tomaría como elección propia inscribirme a este tipo de modalidad para cursar mi licenciatura. Estamos en la tertulia sobre educación a distancia de la UNAM, platicando sobre el interesante tema de la modalidad híbrida, combinada, blended learning, todos los sinónimos que ya han escuchado en el transcurso de la discusión. Pues yo le preguntaría a Pilar, ¿hacia dónde crees que vaya esto de la modalidad híbrida o de las diferentes modalidades? ¿Y qué pasará en el futuro inmediato? ¿Cómo ves, Pilar? Pues yo creo que sin lugar a dudas, y no solo derivado de la pandemia nos ha empujado, pero ya hay una tendencia clara en los sistemas de educación en general y educación superior con mayor razón, dado el tipo de estudiante con el que se trabaja, con el que está interesado per se de participar en procesos de formación. Creo que nos encontramos ya en un proceso de una mayor flexibilidad y de una apertura en todos sentidos para que se haga uso de modalidades combinadas, ¿no? Definitivamente yo insisto en que la UNAM tiene como esa visión, o ya íbamos encaminados hacia ello cuando de repente apareció esta situación y nos vimos forzados a hacer como otro tipo de tareas, pero lo que viene va hacia allá desde mi perspectiva, ¿no? Lo que tenemos que definir con toda claridad, me parece, tiene que ver más con exactamente analizar los procesos de cambio organizacional, de cambio curricular, de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en términos de hacer un análisis colegiado en el que efectivamente quienes participamos en los campos, en los distintos campos de conocimiento, nos sentemos a dialogar y nos sentemos a plantearnos hacia dónde nuestras propias disciplinas, las carreras en las que estamos formando a nuestros estudiantes, el tipo de perfiles con los que queremos que salgan dependiendo de cada institución y de a qué apuesta en términos de la relación que va a tener con su ámbito de trabajo, con la sociedad misma, se vean obligados, se vean llevados hacia prácticas más virtuosas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar economía, que enseñar pedagogía, que enseñar medicina, etcétera. Cada campo disciplinar tiene como sus propios procesos y sus formas de combinar, de hacer estas combinaciones, de esta pues, posibilidad de combinar lo presencial, aunque no, sé que la idea de presencial está en todo, pero esta idea del cara a cara, a mí no me gusta usar el término tradicional porque creo que no refiere específicamente mucho a nada, sino más bien de esta posibilidad de estar cara a cara, combinado con formas de trabajo a distancia, con formas de trabajo mediadas por tecnología, en fin, pero en aquellos ámbitos, en aquellos aspectos en los que esto sea deseable, que sea factible y que no merme la formación del estudiante. Entonces eso lleva realmente a un análisis de quienes ya hemos sido formados, de quienes ejercemos las profesiones, viendo el ámbito profesional en el que se van a desarrollar nuestros estudiantes al egreso, etcétera, para ponernos a discutirlo en una perspectiva general, desde el aspecto del modelo educativo hasta el aspecto de las prácticas pedagógicas que se puedan dar y qué herramientas, qué, pues, podríamos decir, qué aplicaciones, qué plataformas pueden ser de mayor utilidad por la buena posibilidad que nos brinden para hacer esta formación, ¿no? Para mí el estudiante es el que está en el centro y es el que tendríamos que tener como meta
de qué hacer, qué combinaciones son factibles sin perder lo que tenemos en mente para su formación como profesionistas. Gracias, Pilar. Elsa, ¿algún comentario final, una reflexión final? Sí, muchas gracias. Pues, como decía Pilar, yo sí me quedo con esto, el cómo las academias podamos o puedan identificar esta combinación. Ciertamente cada disciplina es diferente, pero tú hace rato lo decías, el que un docente se ponga de acuerdo y en una academia dejen o liberen sus horas es todo un tema, pero creo que sí podemos hacer este ejercicio, lo deberíamos de llevar a cabo e identificar cuáles son las asignaturas, un poco como lo decía esta chica, ¿no? Las asignaturas teóricas, estoy muy bien, estoy aquí en casa, pero yo tengo visualizado que las prácticas me voy a ir al salón de clases, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a hacer una serie de combinaciones y no solamente en la reflexión de los propios docentes, de analizar realmente la currícula y cómo están los programas para ver qué se puede quedar dentro del salón de clases y en esta presencialidad eh, mediada por tecnología o no, y qué se puede llevar a cabo en el trabajo independiente del alumno y totalmente asíncrono, ¿no? Y apoyado por tecnología, aunque también tendríamos que tener estas estrategias de cómo ayudamos a aquellos chicos que no tienen la facilidad del internet o de contar con una computadora, además, ¿no? O sea, offline, online, el bajar materiales o qué otros recursos ellos pueden consultar que son igual de valiosos que algún recurso digital y que también les va a ayudar a este logro de aprendizaje, ¿no? Creo que sí nos queda mucho por hacer. Y yo, como última reflexión, diría que este es momento no solamente de la modalidad híbrida, sino de la colaboración, de cómo aprendemos todos a colaborar y a compartirnos estas buenas prácticas y estos buenos recursos y no tener, hoy en la mañana escuchaba yo, el no tener que descubrir el mar Mediterráneo, ese ya está descubierto. Entonces, más bien es cómo vamos hacia adelante y cómo nos apoyamos en la institución sin perder de vista que el centro es el estudiante. Gracias, Elsa. Laura, reflexiones finales. Sí, muchas gracias. Pues nada más me gustaría resaltar que el modelo híbrido, como lo conocemos ahorita, al menos aquí en la UNAM, pues es un ejemplo de cómo pueden implementarse. Ninguna modalidad por sí misma cumple todas las necesidades de toda una población o de todo una muestra. Hay muchas formas en las que se puede hacer. Podemos mezclar de diferente manera. La que conocemos ahorita es todos confinados desde nuestra casa, atendiendo sesiones por Zoom, pero el aplicarlo posteriormente no quiere decir que tenga que ser necesariamente igual. Se puede tener también esta clase cara a cara, acompañada, a lo mejor una clase sí, una clase no, para que permita una mayor flexibilidad al alumno y tener la justa dimensión de qué implica el papel de cada uno de los involucrados, la institución, el docente y en particular el alumno, que sería el centro del aprendizaje. Esas serían mis reflexiones y pues agradecer gratamente el que me hayan permitido estar aquí. Me llevo mucho aprendizaje de mis compañeras Elsa y Pilar. Igualmente. Y mucho por reflexionar sobre lo que implica este modelo y cómo mejorarlo. Muchas gracias, Laura. Ayer estábamos reflexionando con otros colegas el asunto de todos nuestros edificios. Ven que en mi fondo virtual está el campus de Ciudad Universitaria y así hay miles de edificios en todo el mundo que ahorita están vacíos, sin utilizarse. Y yo creo que la opción de quitarlos y volverlos a hacer no es opción. No hay manera de hacer eso, y menos con la situación económica que se nos está viniendo encima. Pero tenemos que repensar la combinación de recursos que tenemos para utilizarlos de la mejor manera posible. Yo creo que la modalidad híbrida o todos los sinónimos que ya comentamos no es una sola cosa aislada, ¿no? Como
Oía recientemente, por ejemplo, el modelo HyFlex, ¿no? Entonces hay una serie de matices diferentes de combinaciones de las actividades cara a cara y las actividades en línea que nos pueden dar un amplio abanico de oportunidades para ejercer la docencia, para aprender y también para investigar, para dialogar y para colaborar, como ya dijeron ustedes. Yo creo que la educación no puede ni debe esperar a la vacuna. Y ahorita que hablamos de la vacuna, ojalá como sociedad y como especie nos volcáramos, como ahorita está volcada toda la industria y la comunidad científica a tener las vacunas más eficaces y con menos efectos adversos a corto plazo, a tener la mejor educación que podamos tener, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante. Y retomar la centralidad de la educación. Pues ha sido fascinante escuchar sus ideas, seguiremos trabajando en esto. Espero que en el año 2021 la comunidad académica del mundo se ponga de acuerdo en qué palabras usar para cada una de estas cosas. Lo veo difícil porque la misma palabra educación por sí sola seguimos discutiendo exactamente a qué nos referimos con ella. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente tertulia. Muchas gracias a ustedes.